Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. En la misma está Javier Treviño Cantú, él es subsecretario de Educación. Le agradecemos que nos tome esta llamada para platicar de este nuevo proyecto que fue presentado por la Secretaría de Educación Pública llamado Escuela al Centro y que pretende dar mayor autonomía a los planteles escolares en las decisiones que permitan mejorar la educación y sobre todo sacarle un mayor provecho a la reforma educativa. Muy buenos días, gracias por atender esta llamada. Muchas gracias, muy buenos días, Sonia, me da mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio. ¿Nos puede platicar cuáles son los detalles más importantes de este nuevo proyecto? Con mucho gusto. Se trata de llevar la reforma educativa al salón de clase. Es decir, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó una estrategia para poner la escuela en el centro del sistema educativo. Es decir, que tanto el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, como las autoridades educativas estatales, las secretarías de educación de cada de los estados, los supervisores, nos acerquemos cada vez más al salón de clases y que para eso podamos llevar a cabo 6 líneas de acción. Una, en primer lugar, tiene que ver con una nueva estructura, una nueva plantilla completa para las escuelas primarias y que le descarguemos administrativamente a los directores y maestros toda la gran cantidad de trámites que tienen que hacer. Ustedes saben que los directores de las escuelas dedican el 70% de su tiempo a llenar formatos, cuestionarios, preguntas que les envían las autoridades. Entonces tenemos que descargarlos. Para eso se va a definir una nueva plantilla en las escuelas en las que se incluya un subdirector de gestión en cada escuela primaria y un subdirector académico que pueda también cumplir las veces de tutor de los maestros. A ver, Javier. Y que vayamos avanzando también a que en cada escuela tengamos no solamente el maestro frente al grupo, sino en la medida en que vayamos teniendo más recursos, estén los maestros de educación física, de educación artística, de taller de lectura y escritura, de tecnologías de la información y la comunicación, maestro de inglés y maestro de educación especial. La idea es que hagamos una reingeniería del sistema escolar para que las escuelas primarias cuenten con su plantilla completa. En segundo lugar... Sí, nada más, en esta parte, ahorita continuamos con los demás puntos. Sí me gustaría detenerme en esta parte que me parece relevante. ¿Se abrirían más plazas para que se ocupen estos cargos o serían, cómo sería el proceso? Mire, Edgar, buenos días. El tema es que ya lo logramos. Nosotros operamos los servicios educativos en la Ciudad de México. Hicimos en la Ciudad de México sin crear más plazas y con una realmente entendiendo en dónde están las plazas y sabiendo que en lugar de estar en los lugares que son administrativos tienen que pasar a las escuelas, pudimos hacer una reorganización y asignar las plazas de los maestros a donde deben estar, que es en las escuelas. Bien. Entonces estamos haciendo una revisión estado por estado por el número de plazas que tienen ya a su disposición y que las están ocupando en lugares en donde no se deberían ocupar, pues que realmente los maestros estén en las escuelas en donde tienen que estar en los diferentes cursos. De eso se trata, no de crear más plazas, sino de poderlas realmente poner al servicio de las escuelas que son las que las necesitan. Bien, sí, podríamos continuar con los demás puntos, pero me pareció importante. La segunda línea de acción tiene que ver con el canalizar recursos directos a las escuelas, sin intermediarios, porque muchas veces los recursos se quedan en las secretarías de finanzas de los estados o en las secretarías de educación de los estados para otros propósitos y no llegan directamente a las escuelas. Así es de que a través del programa que se llama de la reforma educativa, el programa de las escuelas de tiempo completo, tenemos previsto en una primera etapa llegar a 75,000 escuelas en todo el país con recursos directos a los directores para que puedan canalizarlos a atender las necesidades inmediatas de las escuelas. Resulta que de repente en una escuela se quebró un vidrio o hace falta reparar un baño o hay que reparar o comprar una lámpara y para hacer un trámite burocrático tardan 3 o 4 meses en poder solucionarlo y entonces se deteriora el inmueble y además se afecta a los estudiantes. La idea está en que los directores puedan tener los recursos necesarios para poder hacer frente a este tipo de contingencias. En tercer lugar, es fortalecer los consejos técnicos escolares.
Ustedes saben que los consejos técnicos escolares es el director más los maestros, el conjunto de maestros de cada escuela. Y está dispuesto de que lleven a cabo 13 sesiones de consejo técnico escolar, 5 antes de que inicie el ciclo escolar, y las otras 8 durante el año escolar. Hasta ahora la Secretaría de Educación Pública había sido muy rígida en el establecer que todos los últimos viernes de cada mes había sesión de consejo técnico escolar y por eso pues no había clases para los niños. Ahora la idea es flexibilizar las sesiones de consejo técnico escolar, que sean las escuelas las que decidan cuándo van a llevar a cabo esas reuniones. En el caso de escuelas particulares, de colegios privados, pueden llevar las sesiones de consejo técnico escolar los sábados, los domingos, en la tarde, en la noche, de tal manera que no se afecten los días en que van a clases los niños. Y eso es muy importante, siempre y cuando definan una ruta de mejora para la escuela. Cuarto lugar es el fortalecimiento de la participación de los padres de familia, es decir, la participación social. Las escuelas tienen consejos escolares de participación social y lo que queremos es que los padres de familia se involucren más y actúen como verdaderas unidades o más que todo apoyos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, queremos que los consejos escolares de participación social se involucren tanto en la elaboración de la ruta de mejora de la escuela, como también en la Contraloría Social, es decir, saber hacia dónde se van los recursos que está ejerciendo la escuela y el director. La quinta línea de acción tiene que ver con una mayor flexibilidad y mejor aprovechamiento del uso del calendario, la jornada escolar. Estamos ahora introduciendo una iniciativa al Congreso de la Unión para el próximo periodo de sesiones para poder lograr que las escuelas puedan tener 2 opciones para escoger. Una opción es mantenerse con el calendario de 200 días, la otra opción es un calendario de 185 días, siempre y cuando aumente la jornada escolar, en el caso de preescolar, de 3 horas a 4 horas, en el caso de la primaria que podamos tener una jornada de 5 horas diarias, aunque sabemos que hay escuelas de jornada ampliada de 6 horas y escuelas de tiempo completo de 8 horas que mantendrían ese horario. Pero la idea está en que las escuelas tengan la flexibilidad de escoger el calendario que más les acomoda, ya sea el de 200 días o el de 185 días. Cuando tienen un calendario de 185 días y amplían la jornada escolar, tiene un mayor impacto, un beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también el secretario Nuño ha planteado la posibilidad, como sexta línea de acción, de establecer las escuelas de verano, es decir, que los planteles ahora estén siempre abiertos y que podamos tener cursos de verano para los niños en las escuelas públicas con actividades de educación física, de educación artística y también apoyo a los niños que requieren cierta preparación adicional en la parte académica para superar los rezagos. Claro. Todos estos puntos que nos menciona, sin duda, suenan bastante bien y suponemos que en conjunto implicarían un cambio radical en el sistema educativo. Sin embargo, luego ya cuando vamos a la realidad y vemos, por ejemplo, tantos problemas para que todos los salones de clase tengan un maestro frente a grupo, las dificultades que sigue habiendo para que todos los grupos tengan un salón en el cual tomar clases en condiciones adecuadas, la falta de control sobre el personal que tiene la Secretaría de Educación, entre pues otras inconsistencias o falta de control sobre todo de la información. ¿Será posible llevar a cabo este cambio? Sin duda, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Uno, de establecer una nueva organización escolar que tiene como base la confianza en los directores, en los maestros y en los padres de familia, en donde evitamos la rigidez y al mismo tiempo alineamos todos los esfuerzos de la autoridad federal y de las autoridades estatales para apoyar a las escuelas y que realmente la reforma educativa llegue al salón de clase. No hay tarea más importante que estar cerca de las escuelas con un mayor acompañamiento. Hay una nueva tarea para los supervisores de las secretarías de educación,
de los estados. La idea está en que el supervisor visite no solamente la oficina del director de la escuela, sino que el supervisor visite y observe los salones de clase con una nueva metodología de observación de clase y un nuevo sistema de alerta temprana para que podamos estar con un sistema de acompañamiento a los maestros en lo que realmente deben hacer, que debemos garantizar que nuestros alumnos estén fortaleciendo su aprendizaje en lectura, en escritura, en cálculo mental, en uso de la tecnología y el sistema, por supuesto, de la formación cívica, ética y de valores. ¿El programa Escuela al Centro entonces también vendría acompañado de una mayor inversión en gasto educativo? Bueno, estamos utilizando mejor los recursos, orientando mejor los recursos. Como le mencionaba Edgar hace un rato, no se trata de estar creando más plazas, sino de realmente poner a los maestros a servir a las escuelas en donde deben estar. En el caso, déjenme darles un ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que ya iniciamos este programa, habíamos encontrado que 12,000 plazas, es decir, 12,000 maestros no estaban en donde tenían que estar, que eran en las escuelas, y ya existían las plazas, estaban en trabajos administrativos. Entonces fue reorientar y ubicarlos y ponerlos al servicio de las escuelas en donde deben estar. ¿Este trabajo se hará detallado en cada entidad? Es correcto, ya tuvimos una primera reunión el lunes con todos los secretarios de educación de las entidades. El secretario de Educación de Jalisco estuvo aquí con nosotros, en donde definimos cuál es el plan de acción, las tareas, la ruta y donde vamos a estar trabajando en ello. ¿Cuánto tiempo le llevará al país alcanzar estos 5 puntos que usted menciona y bueno, el sexto ideal de las clases en verano? Pues vamos a iniciar en muchas de estas tareas ya el próximo ciclo escolar. Eso es muy importante. Y es una tarea permanente. Tenemos que ir avanzando en cada una de las entidades de acuerdo a la estructura que tengan en sus secretarías de educación pública de cada estado, pero es una tarea en la cual vamos a estar trabajando de manera permanente. Muy bien, pues agradecemos bastante que nos haya tomado esta llamada, sin duda un tema sumamente importante para todos los ciudadanos en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con su auditorio. Muchas gracias. Es Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación. Nosotros hacemos una pausa. Al regresar ya está con nosotros Tomás Figueroa, él es el subsecretario de Gobierno que